Bien, pasemos a un tema, bueno, al siguiente Sí, tema, ¿no? Que es el FOSPA, que así es es. nacional e internacional, ¿no? Esa es la otra cara también del capitalismo depredador. No tenemos una entrevista al respecto que es, bueno, realizada entre las personas que participaron en este FOSPA, el Foro Social Panandino Amazónico. Eh, bueno, pues vamos a compartir la entrevista. Mm, Y bueno, realmente muy buena, muchos datos muy importantes, ¿no? Entonces, Estamos reunidos acá en el FOSPA y lo más interesante de esta comunión de 9 países amazónicos es el compromiso que asumimos todos estos pueblos en resistencia, urbanos y rurales, pueblos indígenas, pueblos campesinos y los pueblos de las ciudades, para defender el 80% de esta Amazonía que está todavía en proceso de restauración, ¿no? Que no ha sido tocada, que no ha sido vulnerada. Un 20% ya lo hemos perdido a partir de la negligencia de los gobiernos y de la viveza de las empresas. Creo que eso hay que detenerlo, eso ha sido lo más importante, ponernos de acuerdo con cada uno de los países en los pasos que tenemos que seguir hacia adelante para seguir manteniendo al pulmón del mundo no intacto, pero con un manejo sostenible de lo que tiene que ser. No queremos perder los bosques, no queremos perder nuestros ríos. La actitud militante contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra el agronegocio, contra el avance petrolero o las construcciones, las megaconstrucciones que se quieren dar acá en esta región, ha sido los más significativos. Lo que más me ha gustado es la participación combativa del sector juvenil, que ha estado dignamente presentado, que ha tenido un trabajo independiente y autónomo, al igual que la mesa de mujeres, donde se han sacado y se han tocado temas por demás interesantes, así como las actividades autogestionadas que nos han permitido conocer realidades, que nos han permitido tocar temáticas que no se han tocado a profundidad en el FOSPO. Nos habló Rita Saavedra, activista del COTMA, que significa Coordinadora en defensa de la Madre Tierra. Rita, juntamente con su equipo, ha llegado hasta Rurrenabaque, juntamente con más de 1.500 personas de Perú, de Brasil, Ecuador. De verdad ha sido una fiesta, no solamente de contenido, a nivel cultural también gozamos de los colores, de los discursos, de la solidaridad. Aquí está con nosotros un integrante también de COTMA, él es Vladimir Muñoz, y va a dar también su sentir como abogado. Es raro que un abogado está por aquí, no se le ve mayormente aquí. A ver, adelante Vladimir. Gracias, María. Bueno, primero la percepción es que nos hemos encontrado todos como hermanos, ¿no? Es importante ver de que el brasilero, el ecuatoriano, el peruano, tenemos los mismos, nos ocurren las mismas vivencias, ¿no? Las mismas vivencias de lo que está sucediendo en la Amazonía, y al mismo tiempo también tenemos la misma alegría y la misma capacidad de volvernos a reinventar y volver a salir adelante pese a esta crisis que vivimos, porque mientras sigamos siendo el sur que provee materias primas, esto no va a cambiar jamás, ¿no? Pero estamos unidos y nos hemos visto todos hermanados, sin fronteras, y como tú decías, ¿no? También hay abogados, en mi grupo había varios abogados de Ecuador, de Colombia, y abogados comprometidos. Me hacían una entrevista hace rato de por qué debería ser un abogado para poder entender todas estas cosas, ¿no? Y eso lo han dicho perfectamente las hermanas peruanas, que ellas desde su sentir, desde su espiritualidad, desde cómo viven y piensan hace cientos de años en el territorio donde vivían, que era el río Marañón, han logrado conseguir un abogado que les entienda y traduzca todo eso, y los abogados solamente somos instrumentos para canalizar todos estos saberes de acuerdo a lo que cada ley permite, ¿no? Y ellos
Por ejemplo, en Perú no tienen esa cualidad jurídica como la tiene Bolivia o Ecuador, de que la naturaleza es sujeto de derechos, allá no la tienen. Entonces han tenido que acudir a un tratado que Perú había firmado hace muchos años atrás, que nadie lo leyó, es un solo artículo que habla sobre el reconocimiento de las culturas y su derecho a vivir, ¿no?, como un ambiente y a decidir sobre su territorio. Entonces, en base a este artículo de este tratado, creo que es el 169, es que han logrado una sentencia allá para lograr declarar el río Marañón como río sujeto de derechos, ¿no?, como un ente de la naturaleza sujeto de derechos. Entonces, es importante eso, ver de que también hay desde la profesión jurídica, primero tienes que sentir, ¿no?, dejar el activismo de escritorio, de los papeles, a ser un activista desde abajo, y es de esa manera la única forma en la que uno puede ejercer de corazón esta profesión, ¿no?, que no requiere necesariamente esa idea que tenemos siempre del abogado, ¿no?, requiere de conocer, de saber la naturaleza, de admirarla para tú poder defenderla, ¿no? Y te aseguro que esto va a ir creciendo. No, muchos abogados de escritorio y de corbata van a tener que dejar esto y darse cuenta que este es el camino que va a seguir. Aparte, que es lo que queremos en algún momento de esta evolución histórica, también es jurídica, el mundo reconozca los delitos ambientales como delitos de lesa humanidad y podamos hacer que se llama que estos delitos y sanciones sean vinculantes, y al ser vinculantes van a poder ser sancionados y por tanto imprescriptibles, ¿no? Pueden ser juzgados en cualquier momento de todo el tiempo que nos queda para adelante. Muchísimas gracias, Vladimir Muñoz. Son abogados que inspiran, profesionales que de verdad escogen el camino del compromiso, de la solidaridad con el pueblo. Y aquí estamos en Rurrenabaca, compartiendo después de 3 días intensivos, visitas al campo, intercambio con indígenas que están sufriendo todos los días los impactos en el agua, los bosques incendiados, la falta de los animales. Y ahí tan importante es el rol del comunicador, porque muchas personas de verdad ni de las ciudades ni del propio Rurrenabaca saben lo que es el FOSPA, el Foro Social Panamazónico. Y aquí estamos con Vladimir, otro Vladimir Ledesma. Y Vladimir Ledesma le vimos 3 días caminando con sus equipos. Él es integrante de la Agencia de Noticias Ambientales, ANA, lo pueden encontrar. Y gracias a sus informes estamos al día. ¿Cómo lo has sentido como comunicador este evento? Adelante, Vladimir. Bien, en realidad, uno de los aspectos más rescatables de este encuentro que se ha realizado es que hemos podido llegar a tener contacto directo con las comunidades, con los comunitarios indígenas, mismos que nos han manifestado sus inquietudes. Por ejemplo, a una de las comunidades que hemos visitado, nos han solicitado precisamente eso, solidaridad. Que haya una solidaridad permanente, no solamente en este momento en que se ha venido realizando el FOSPA, en que, bueno, todos estaban pendientes precisamente de las problemáticas que se viven acá en el sector amazónico, sino cuando no es así. Cuando no es así, lamentablemente ellos nos han indicado que sufren abusos por parte de los mineros, por parte de la agroindustria, por parte de los madereros, etcétera, de los traficantes igualmente. Sin embargo, precisamente lo que piden es que permanentemente haya un apoyo de todas las comunidades, no solamente de las comunidades indígenas amazónicas, sino inclusive de aquellos que vivimos en otros lugares, que constantemente les brindemos atención. Y eso es lo que nos ha permitido precisamente este FOSPA, el tener contacto directo con esas comunidades para poder llegar a actuar, no simplemente a traducirnos a algo declarativo, sino más bien resolutivo, resoluciones que vayan en favor de los pueblos, de todos los ecosistemas amazónicos. Eso, a mi juicio, es uno de los aspectos más rescatables que se ha podido encontrar. Y además no olvidemos que tenemos un denominador común con todos los países que tienen el ecosistema amazónico. ¿Cuál? La depredación. La depredación ejercida por la minería, por el agronegocio, etc. Todos están bajo ese común denominador de la depredación. Y
de la corrupción por parte de los gobiernos que permiten que empresas extranjeras ingresen y depreden todos sus recursos. Eso es una constante que se sucede en Perú, en Brasil, en Colombia y, bueno, por supuesto en Bolivia, además de Ecuador, Venezuela, etc. Eso es algo que también hemos podido observar y vemos que hay un problema que nos une a todos y que, bueno, contra el cual tenemos que combatir conjuntamente. Si lo hacemos individualmente no va a pasar nada, pero si lo hacemos conjuntamente, sí. Muchísimas gracias, Vladimir. Como vemos, no hay comunicación neutral. Nos comprometemos con una causa, buscamos comunicar este sentir, esta información desde las bases. Y lo estás haciendo tú. Y he visto centenares realmente de comunicadores populares con sus celulares. Es interesante, son elementos nuevos que se están dando en las luchas y que personas como tú y tantos jóvenes y pequeños grupos y redes de información están aprovechando. Estoy segura que pronto vamos a tener mayor impacto de todo lo que se ha hablado, las resoluciones y todo. Adelante, muchas gracias, Vladimir. También estamos aquí con una compañera, también profesional en el campo de la información. Ella ha venido a La Paz, lejos también. ¿Y cuál ha sido tu sentir? Claudia, adelante. Ya, gracias. Yo soy Claudia Sanz y también pertenezco a PODMA. Y bueno, para mí el ver esta unión de todos estos pueblos con un solo sentir para mí es importante. Desde mi pequeño, desde la parte mía que puedo hacer es desde el punto de vista del consumidor. Yo no voy a aceptar el consumo de productos donde tengan que ver con la soya, porque eso es realmente todavía ahondar más en el problema de lo que es la frontera agrícola. Entonces, ese es nuestro granito de arena, creo yo, de los consumidores. Leer las etiquetas y decir no a todo esto. Los que tienen ingredientes con aceite de palma tenemos que decir no. Y debemos consumir las cosas que producen estas poblaciones, dar cabida en nuestros mercados a estas poblaciones y sus productos de la Amazonía. Creo que es importante protegerlos. Están muy vulnerables y bueno, hemos visto tantos casos muy tristes de vulnerabilidad en varios países de la Amazonía, pero también he visto una cosa positiva, Yasuní. Esa es una guerra ganada. Y así como Yasuní tiene esta guerra ganada, puede también la Amazonía despertarse en otros lugares. Entonces, desde mi pequeño, yo voy a hacer eso. Decir no a todos los productos que tengan que ver con el agronegocio. Y ayudar al pequeño productor. Eso. Muchísimas gracias, Claudia. Finalmente decir que de verdad aprendimos mucho de la gente, sobre todo en la visita al campo. Creo que nos marcó a todos. Hemos ido en un grupo, porque había muchos grupos, a la comunidad de Santa Rosa de Maravilla. Y ahí vimos mujeres y hombres luchando contra la imposición de organismos del Estado, como es INIAF, como es EMAPA, para decir no a la palma de aceite, a la palma africana. Estas visitas nos han marcado, porque hemos aprendido que de ellos que han podido saber decir basta, llévanselo a sus plantitas que nos están engañando, nos están pagando una miseria, plantas que vienen de otros continentes y que tendría que ser para biodiesel y que de verdad es un mal negocio, no a la palma africana. Hemos visto que todo tiene que ver con extractivismo y para concluir esta pequeña entrevista, el extractivismo, el interés del capitalismo salvaje
que se impone en el sur sobre todo es el factor más importante hoy por hoy de las guerras, de las explotaciones, de la esclavitud de niños en Brasil, en Bolivia, en África, en los países del sur. Y nosotros de verdad nos estamos solidarizando con aquellos pueblos como Palestina, que también se ha expresado en, en este gran foro social panamazónico de que hay solidaridad con estos pueblos. Dijimos basta al extractivismo, basta a la guerra, Palestina libre y los pueblos con mayor autonomía, y basta la politiquería en todo el tema de la Amazonía. Muchísimas gracias y adelante, las conclusiones vamos a ir difundiendo y ahora a trabajar, a accionar, a denunciar y salir a las calles. Muchísimas gracias. Desde Rurrenabaque, este pequeño informe. Bien, ahí teníamos las palabras finales de la compañera María Loma. Y bueno, la entrevista a distintos compañeros y compañeras que participaron en este Foro Social Panamazónico, el FOSPA, bueno, con conclusiones y con palabras muy importantes. Miguel, si quieres comentar algo más al respecto. No, sí, yo cambié ideas con María Loma. Evidentemente fue muy importante. Son entrevistas breves porque obviamente no se puede contar todo lo que pasó, pero tengan en cuenta 1.500 personas provenientes de 9 países amazónicos, que llegaron a algunas conclusiones que también después difundiremos algunas. Eh, bueno, fue un hecho bastante importante, digamos. Y básicamente denunciando la política de los gobiernos de proteger eso, lo que dijeron, ¿no? El agronegocio, las transnacionales devastadoras. Entonces fue un hecho muy importante. Y respecto a Palestina, se ve en las comunidades indígenas en particular, hicieron como con una marcha, una pequeña marcha con la bandera palestina, defendiendo al pueblo de Palestina, lo cual también es muy significativo. Sí, bueno, muy importante todo esto. Y bueno, en base a lo que hablamos antes, bueno, acá también se tocó otra cara de la situación del capitalismo depredador, ¿no? Y bueno, distintos elementos, ahí teníamos en la imagen, ¿no? Esta consigna, bueno, más que consigna es como una de las conclusiones, se considera como una alerta que la Amazonía alcanzó el punto de no retorno, ¿no? Exige el FOSPA detener el extractivismo y respetar la autonomía indígena, ¿no? Bueno, lo que se hablaba, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo en siguientes programas las conclusiones en general de este FOSPA, pero bueno, toda la depredación que se está viviendo en la Amazonía, que básicamente es por intereses de grupos empresariales, ¿no? Lo que decía una compañera de las entrevistadas, ¿no? El tema de no consumir nada de la agroindustria, la soya que hace la agroindustria con métodos depredadores, y que es justamente la oligarquía, ¿no? La oligarquía terrateniente de Bolivia, que además es bastante beneficiada por el gobierno, por los distintos gobiernos, por el Estado en general, con una serie de beneficios y básicamente que recibe mucho dinero y además, bueno, subvencionada, ¿no? De esa forma y todo para contaminar y enriquecerse sin dejar nada para el país, ¿no? Bueno, en próximos programas estaremos hablando un poco más de las conclusiones del FOSPA